Bienvenidos. Durante las últimas 3 décadas, he tenido el privilegio y la responsabilidad de mirar dentro de uno de los misterios más grandes del universo, el cerebro humano. He visto cerebros que brillan con la lucidez de la juventud, cerebros devastados por enfermedades implacables, y cerebros que, por alguna razón que al principio me resultaba indescifrable, se apagaban prematuramente. Y a lo largo de los años, una inquietante pauta ha empezado a emerger, un fantasma silencioso que se cuela en la vida moderna y, de forma casi imperceptible, comienza a devorar lo más preciado que poseemos. Nuestra memoria. No estoy hablando de una enfermedad rara, no estoy hablando de una toxina o un veneno exótico. Estoy hablando de un hábito. Un hábito que la mayoría de ustedes practican a diario. Un hábito que la sociedad no solo tolera, sino que incluso aplaude como una virtud. Y este hábito está destruyendo tu memoria en silencio. Mi nombre es Carmen Soler, y como neuróloga he dedicado mi vida a comprender cómo funciona nuestra mente, y he visto de primera mano el costo de este fenómeno. Imaginen un taller de artesanía. El artesano, con sus manos expertas, trabaja en una sola pieza de madera, dedicando toda su concentración a tallar cada curva, a pulir cada detalle. El resultado es una obra maestra. Ahora imaginen ese mismo artesano intentando tallar 5 piezas a la vez. Un segundo aquí, un toque allá, cambiando de herramienta sin cesar, su atención dividida, su mente dispersa. ¿Qué obra produciría? Piezas inacabadas, defectuosas, sin alma. Así es como la memoria funciona. Y ese hábito que les menciono, la multitarea crónica y la atención fragmentada, es como obligar a nuestro artesano cerebral a trabajar en 5 obras a la vez. Es un concepto tan arraigado en nuestra cultura que lo hemos aceptado como normal, incluso como una señal de productividad. Soy un experto en multitarea, decimos con orgullo. Manejo mi correo, respondo mensajes, reviso las noticias y escucho una llamada, todo al mismo tiempo. Lo que no sabemos es que cada vez que hacemos eso, estamos infligiendo un microdaño a nuestras redes neuronales, un daño acumulativo que, con el tiempo, se convierte en una herida grave y profunda. Estamos entrenando a nuestro cerebro para que sea superficial, para que salte de una cosa a otra sin profundizar en nada. La memoria, la atención, el aprendizaje, la creatividad, todo se ve comprometido. Y yo lo he visto en mi consulta una y otra vez. Pacientes jóvenes y mayores, quejándose de la misma nebulosa mental, de la misma incapacidad para recordar cosas básicas, de la sensación de que su mente está siempre en otro lado. Un ejecutivo que no puede recordar el nombre de un cliente con el que habló hace 5 minutos. Un estudiante que lee la misma página de un libro 10 veces sin comprenderla. Un padre que olvida dónde dejó las llaves, la cartera y el teléfono a diario. Al principio, son olvidos menores, anécdotas divertidas para contar en una cena. Pero con el tiempo, la risa se desvanece y es reemplazada por la ansiedad y el miedo. ¿Es esto el principio de algo peor? ¿Qué le está pasando a mi cerebro? Esta es la pregunta que he escuchado miles de veces. Y la respuesta, a menudo, no es un diagnóstico devastador, sino la consecuencia de un estilo de vida que venera la distracción por encima de la concentración. Estamos viviendo una epidemia de mentes fragmentadas, y las consecuencias apenas están comenzando a manifestarse. Hemos subestimado por completo el costo cognitivo de nuestra vida hiperconectada. Cada notificación que nos distrae, cada pestaña adicional que abrimos en el navegador, cada intento de realizar 2 o 3 tareas al mismo tiempo no es una señal de eficiencia, sino una carga abrumadora para el órgano más complejo y delicado que poseemos. El cerebro, en su sabiduría evolutiva, está diseñado para el enfoque. Está cableado para la atención sostenida. Cuando lo obligamos a hacer lo contrario, el sistema empieza a fallar. Las conexiones neuronales se debilitan, la información se procesa de forma superficial, lo que es peor, las regiones del cerebro que se encargan de la memoria de trabajo y la consolidación de recuerdos. El hipocampo y la corteza prefrontal comienzan a sobrecargarse y a mostrar signos de fatiga. Es como si estuviéramos pidiéndole a un corredor de maratón que haga sprints de 10 metros una y otra vez, sin descanso. Se agota, su rendimiento se desploma y, eventualmente, puede sufrir una lesión grave. Lo mismo ocurre con nuestra mente.
Y lo más aterrador de todo es que este proceso es tan gradual que rara vez nos damos cuenta de lo que está sucediendo hasta que el daño ya es significativo. Nos adaptamos a la nueva normalidad de la distracción. Asumimos que nuestros olvidos son parte del estrés de la vida moderna. Pero no lo son. Son señales de alarma que nuestra mente nos está enviando, gritos desesperados de auxilio de un cerebro que está siendo desmantelado pieza por pieza, en silencio y a la vista de todos. Esto no es solo una preocupación de salud. Es una crisis de productividad, de creatividad y, en última instancia, de lo que nos hace humanos. La capacidad de concentrarnos, de sumergirnos por completo en una tarea, de sostener un hilo de pensamiento complejo, es la base de todo logro humano, desde la filosofía hasta la ciencia, desde el arte hasta la ingeniería. Cuando perdemos esa capacidad, perdemos nuestra ventaja evolutiva. Y la perdimos, no por una enfermedad o un desastre natural, sino por una elección diaria que, hasta ahora, no habíamos entendido en su totalidad. Es hora de que seamos conscientes. Es hora de que comprendamos la verdad detrás de este hábito destructivo. Porque la memoria no es solo la capacidad de recordar datos y hechos. La memoria es nuestra historia. Es quienes somos. Es el pegamento que une nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Y si ese pegamento se disuelve en el torbellino de la distracción, qué nos queda? Para entender por qué este hábito es tan destructivo, tenemos que adentrarnos en la arquitectura fundamental del cerebro. Piensen en el cerebro como una ciudad increíblemente compleja, con diferentes barrios y avenidas que se comunican constantemente. La memoria no reside en una única calle, sino en la sinfonía de la comunicación entre varias de esas calles. El hipocampo, por ejemplo, es como la central de correos de la ciudad. Su función principal es recibir la información sensorial que nos llega del mundo exterior y decidir qué paquetes, recuerdos, son lo suficientemente importantes como para ser enviados a los almacenes de largo plazo. La corteza prefrontal, por otro lado, es el ayuntamiento de la ciudad. Es el centro de mando, responsable de la toma de decisiones, la planificación, la resolución de problemas y, lo más importante para nuestro tema, la atención. Cuando nos enfocamos en una sola tarea, por ejemplo, leer un libro, el ayuntamiento envía una señal clara a la central de correos. Atención, este paquete de información es crucial. Procesa cada detalle. Este flujo de información es suave y eficiente. La central de correos puede trabajar a plena capacidad, clasificando y enviando los recuerdos para su almacenamiento. Pero, ¿qué sucede cuando estamos intentando hacer 5 cosas a la vez? El ayuntamiento está enviando señales contradictorias. Procesar la información de este correo electrónico, atender a esta llamada telefónica, revisar esta notificación del móvil, ver el telediario. La central de correo se ve abrumada. No puede clasificar los paquetes con la misma eficiencia. Los paquetes se acumulan, algunos se pierden, otros se dañan en el proceso. La información que intentamos aprender no se codifica correctamente, y la consolidación de la memoria, ese proceso vital en el que los recuerdos se estabilizan y se almacenan a largo plazo, se ve seriamente comprometida. Esto es lo que se conoce como costo de conmutación de tareas. La ciencia lo ha demostrado una y otra vez. Cada vez que pasamos de una tarea a otra, nuestro cerebro no simplemente cambia de canal. Tiene que cerrar una aplicación mental y abrir otra. Y ese proceso de cerrar y abrir tiene un costo. Un costo de tiempo, un costo de energía y, lo que es peor, un costo de exactitud. Los estudios han demostrado que el cerebro tarda una media de 23 minutos en volver a la concentración total después de una interrupción, y que la calidad de nuestro trabajo, la profundidad de nuestro pensamiento y la precisión de nuestra memoria se reducen drásticamente. Pero no es solo una cuestión de eficiencia a corto plazo. Es una cuestión de cableado cerebral. El cerebro es increíblemente plástico. Esto significa que se adapta a las demandas que le imponemos. Si constantemente lo estamos entrenando para saltar de una cosa a otra, el cerebro se vuelve muy bueno en eso. Y, en el proceso, pierde su capacidad para hacer lo contrario, enfocarse. Las redes neuronales que sustentan la atención profunda se debilitan, mientras que las redes que promueven la distracción se fortalecen. Es como si en la ciudad de nuestro cerebro, las avenidas principales que llevan al ayuntamiento, la atención, se estuvieran llenando de baches y escombros.
mientras que los pequeños callejones laterales que llevan a las distracciones se convierten en autopistas de 8 carriles. El flujo de tráfico se desvía, y nuestro cerebro se acostumbra a operar en un estado de perpetua distracción. La memoria es la primera en sufrir. No porque el mecanismo de memoria esté dañado en sí mismo, sino porque el proceso de atención, que es el preámbulo de la memoria, ha sido corrompido. Sin una atención profunda, no hay una codificación de la memoria efectiva. Y sin una codificación efectiva, la consolidación, el almacenamiento a largo plazo, es una tarea inútil. Piensen en un estudiante que intenta estudiar mientras revisa su móvil. Sus ojos leen las palabras del texto, pero su mente no está procesando el significado. El hipocampo no recibe una señal clara de que esa información es importante. No la clasifica. No la envía al almacén. Y cuando el estudiante intenta recordar lo que estudió, no hay nada allí. Es una mente vacía, un recuerdo inexistente, un fantasma de lo que podría haber sido. Esto es lo que está sucediendo a gran escala. Y la ironía es que muchos de nosotros, en un intento de ser más eficientes, estamos destruyendo las mismas herramientas que necesitamos para hacerlo. Estamos utilizando nuestro cerebro de forma contraria a su diseño evolutivo, y las consecuencias son graves y a largo plazo. A lo largo de mis años de práctica, he visto el impacto de este hábito en la vida de personas reales. He visto sus rostros, he escuchado sus frustraciones. Recuerdo a Javier, un alto ejecutivo de una empresa tecnológica. Javier era el epítome del éxito moderno. Siempre estaba conectado, siempre con 2 teléfonos en la mano, un iPad bajo el brazo y un smartwatch en la muñeca. Se enorgullecía de su capacidad para gestionar múltiples flujos de información a la vez. Cuando vino a mi consulta, no lo hizo por un problema de memoria, al menos no conscientemente. Vino por un insomnio severo y una ansiedad inexplicable. Doctor Valdés, mi cabeza no se apaga, me dijo, con los ojos cansados. Incluso en la cama, estoy revisando correos que no existen, resolviendo problemas imaginarios. Siento que mi mente está corriendo en un molino, pero no voy a ninguna parte. Durante nuestra conversación, empecé a notar sus lapsos. Me preguntó la misma cosa 2 veces en la misma sesión. Olvidó un detalle importante que le había dicho sobre la dosis de su medicación. Al principio, lo atribuyó al estrés. Yo le hice un simple test de memoria de trabajo, una serie de números para repetir en orden inverso. Javier, que era un genio de los negocios, se frustró rápidamente. Esto es ridículo, doctor Valdés. Estoy demasiado ocupado para este tipo de juegos. Pero para mí, era una señal de alarma. Su memoria de trabajo, la capacidad de sostener y manipular información en la mente, estaba seriamente dañada. Empecé a indagar en sus hábitos. Resulta que su día era una interminable danza de distracciones. Se levantaba con el móvil en la mano, desayunaba revisando noticias en la tablet, iba al trabajo escuchando podcast a doble velocidad, en la oficina tenía 15 pestañas abiertas a la vez, y en las reuniones. Discretamente, revisaba mensajes bajo la mesa. Su cerebro nunca tenía un solo momento para procesar y consolidar la información. Siempre estaba en modo de búsqueda, siempre a la espera de la próxima notificación, de la próxima dosis de dopamina. Meses después, Javier regresó a mi consulta, esta vez con su esposa. Había olvidado el cumpleaños de su hijo mayor, un hecho que lo dejó devastado. No es solo eso, doctor, me dijo su esposa, con la voz quebrada. Está perdiendo la conexión con nosotros. Ya no recuerda las conversaciones que tuvimos. Es como si estuviera aquí, pero su mente estuviera en otro planeta. El caso de Javier me conmovió profundamente, porque no era una enfermedad que se estaba apoderando de él. Era un hábito. Un estilo de vida. La segunda historia es de una joven llamada Sofía. Sofía era una brillante estudiante de música, pero se sentía estancada. No puedo memorizar las partituras, doctor. Me siento tonta. Mis compañeros pueden leer una pieza y tocarla al día siguiente. Yo la practico durante horas, pero no se queda. El problema de Sofía no era falta de inteligencia o talento. Era la incapacidad de sostener la atención. Su vida digital era un torbellino. Las redes sociales, los videos cortos,
los videojuegos con recompensas instantáneas. Su cerebro, acostumbrado a los estímulos rápidos y constantes, se resistía a la monotonía de una partitura. Cuando le pedí que me explicara por qué sentía que su mente estaba dispersa, me dio una analogía que me impactó. Es como si mi mente fuera un navegador con 50 pestañas abiertas, doctor, y cada vez que cierro una, la otra se actualiza sola y me arrastra de nuevo. Para Sofía, la atención profunda era un músculo atrofiado. No la había ejercitado en años, y ahora que la necesitaba, no respondía. Su cerebro había sido reconfigurado para la superficialidad, y la consecuencia directa era su incapacidad para codificar nuevos recuerdos complejos. Y finalmente, recuerdo a doña Carmen, una mujer de 78 años, vibrante y activa, que acudió a mí porque sentía que se estaba volviendo vieja demasiado rápido. Me cuesta más aprender a usar mi nueva tableta, doctor. Y mi marido y yo jugábamos a las cartas, pero ahora me confundo con las reglas. Doña Carmen no era una nativa digital, pero había adoptado el hábito de la multitarea sin saberlo. Mientras cocinaba, escuchaba la radio. Mientras veía la televisión, hacía crucigramas en la tableta. Su cerebro estaba entrenado para el descanso activo, para la constante estimulación. Su mente no tenía un solo momento para la contemplación, para el pensamiento tranquilo. Y la consecuencia fue que los circuitos de memoria, que en el envejecimiento necesitan ser ejercitados con enfoque, se estaban debilitando por la constante fragmentación. Estas tres historias, tan diferentes en edad y contexto, comparten un hilo común, la destrucción silenciosa de la memoria. La multitarea, lejos de ser una habilidad, es un mecanismo de defensa que nuestro cerebro adopta ante el exceso de estímulos, y es un mecanismo que, a largo plazo, nos sale muy caro. Es una tragedia moderna, una que he visto repetirse una y otra vez en mis años de carrera. Y la primera línea de defensa, la primera pieza de información vital que les doy a mis pacientes, es que no están locos. No tienen una enfermedad extraña. Simplemente están pagando el precio de vivir en una sociedad que nos exige ser omnipresentes, y nos condena a ser olvidadizos. Ahora, si me permiten, me gustaría profundizar en la ciencia de por qué la multitarea es tan perjudicial. Vamos a volver a nuestra ciudad del cerebro y mirar más de cerca el tráfico interno. El flujo de información, la comunicación entre las neuronas, está mediada por unas sustancias químicas fascinantes llamadas neurotransmisores. Imaginen estos neurotransmisores como los mensajeros que transportan la información de una neurona a otra. Cuando estamos enfocados en una tarea, el mensajero principal es la acetilcolina. La acetilcolina actúa como un reflector, iluminando las redes neuronales que son relevantes para la tarea en cuestión y silenciando las que no lo son. Esto crea un camino claro y despejado para que la información fluya sin interrupciones, permitiendo que se formen conexiones fuertes y duraderas, lo que a su vez se traduce en una memoria sólida. Es un proceso elegante y eficiente. Sin embargo, cuando nos sumergimos en la multitarea, otro neurotransmisor entra en juego, y es un mensajero muy diferente. La dopamina. La dopamina no es el neurotransmisor de la concentración, es el neurotransmisor de la recompensa. Cada vez que recibimos un pin de una notificación, cada vez que vemos un nuevo correo electrónico, nuestro cerebro libera una pequeña dosis de dopamina. Esta liberación nos da una sensación momentánea de gratificación, de haber logrado algo, de haber respondido a una demanda del entorno. Es un refuerzo positivo para el hábito de la distracción. Nuestro cerebro se vuelve adicto a esa pequeña descarga de dopamina, y empezamos a buscarla activamente. El resultado es que la atención se vuelve superficial. En lugar de buscar la recompensa de la satisfacción que viene de terminar una tarea compleja y bien hecha, lo cual requiere paciencia y enfoque, empezamos a buscar la recompensa fácil y constante de las distracciones. La dopamina nos engaña haciéndonos creer que estamos siendo productivos, cuando en realidad solo estamos saltando de una tarea a otra, sin profundizar en ninguna. Y la acetilcolina, nuestro mensajero de la concentración, se ve superada. El reflector de la atención se vuelve una luz parpadeante, sin la potencia necesaria para iluminar un solo camino. Y sin ese camino iluminado, la información no puede ser codificada correctamente. Pero no es solo una cuestión de neurotransmisores. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse, que mencionamos antes, tiene un lado oscuro.
Si constantemente estamos entrenando a nuestro cerebro para la distracción, estamos reforzando las conexiones neuronales que nos llevan a la distracción. Es como si estuviéramos tallando un surco profundo en nuestro cerebro que nos obliga a caer en el mismo patrón de comportamiento. Con el tiempo, se vuelve más difícil romper ese patrón, y la capacidad de enfocarse se deteriora cada vez más. Los estudios de imágenes cerebrales, como la resonancia magnética funcional, han revelado que la multitarea reduce la actividad en la corteza prefrontal, el ayuntamiento del que hablábamos antes. Y esto tiene sentido. Cuando estamos haciendo varias cosas a la vez, no estamos activando las redes neuronales de alto nivel que se encargan del pensamiento complejo y la resolución de problemas. Estamos activando redes de bajo nivel, las que nos permiten reaccionar a los estímulos de forma casi automática. Estamos funcionando en piloto automático, y en ese estado, no hay espacio para la creatividad, la reflexión o la memoria profunda. También hay un fenómeno fascinante llamado interferencia proactiva. La información que estamos procesando en este momento interfiere con la información que procesamos inmediatamente antes y después. Si estamos leyendo un informe mientras escuchamos un podcast y revisamos el correo, cada una de esas fuentes de información está compitiendo por nuestra atención. Y la información de una de ellas interfiere con la codificación de la otra. El resultado es una memoria difusa, una incapacidad para recordar los detalles. Es como si el cerebro estuviera intentando grabar 3 programas de televisión diferentes en la misma cinta de video al mismo tiempo. Al final, no tendríamos más que un revoltijo de ruido y fragmentos de imagen. Es un proceso increíblemente ineficiente. Lo que es aún más alarmante es el efecto residual de la tarea. Cuando terminamos una tarea y pasamos a la siguiente, nuestra mente no abandona la tarea anterior de inmediato. Una parte de nuestra conciencia, una parte de nuestra memoria de trabajo, sigue procesando la tarea que acabamos de dejar. Esto significa que cuando intentamos concentrarnos en la nueva tarea, una parte de nuestros recursos cognitivos ya está ocupada. Es como si tuviéramos un programa ejecutándose en segundo plano en el ordenador, consumiendo RAM y CPU sin que nos demos cuenta. Y en un mundo donde pasamos de una tarea a otra, de una notificación a otra, de una aplicación a otra, este efecto residual se acumula. Se convierte en una carga cognitiva constante que nos ralentiza y nos impide funcionar a nuestra máxima capacidad. Es una deuda invisible, una que estamos pagando con la moneda más valiosa que tenemos, nuestra capacidad de pensar y de recordar. La evidencia científica es abrumadora. La multitarea no nos hace más eficientes. Nos hace menos eficientes. No nos hace más inteligentes. Nos hace menos inteligentes. Y, lo que es peor, nos hace menos capaces de recordar lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas. Porque la memoria no solo se trata de hechos y cifras. También se trata de la experiencia. De la emoción. De la conexión. Y es imposible sumergirse por completo en una experiencia, sentirla, vivirla y recordarla, cuando nuestra atención está dividida en 1000 pedazos. Y ahora llegamos a la parte más sombría del panorama. ¿Qué sucede cuando este hábito de la atención fragmentada y la multitarea crónica persiste durante años? Las consecuencias a largo plazo son alarmantes y, en mi opinión, una de las mayores amenazas para la salud cerebral en la era moderna. El cerebro, como cualquier otro órgano, tiene una capacidad de recuperación, pero no es infinita. Si lo sometemos a un estrés constante, si lo obligamos a funcionar de forma antinatural, tarde o temprano las consecuencias serán graves. La primera y más evidente consecuencia es el deterioro cognitivo. Ya no se trata de olvidar dónde dejaste las llaves, sino de una incapacidad general para pensar con claridad, para resolver problemas complejos, para tomar decisiones. La fluidez verbal se reduce, la capacidad de aprendizaje de nuevas habilidades se estanca y la mente se siente constantemente en una neblina. Es un envejecimiento prematuro del cerebro, una aceleración de los procesos que normalmente ocurrirían con décadas de diferencia. Pero la verdadera amenaza es aún más seria. Cada vez más estudios sugieren que este estilo de vida puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. El Alzheimer, como ustedes saben, es una enfermedad devastadora que ataca la memoria y otras funciones cognitivas.
Los científicos creen que una de las causas es la acumulación de una proteína llamada beta-amiloide, que forma placas en el cerebro y obstruye la comunicación entre las neuronas. Pues bien, la investigación preliminar sugiere que el estrés crónico, la falta de sueño y la atención fragmentada, todos productos de la multitarea, pueden contribuir a un aumento de la producción de esta proteína. Es como si el cerebro, en su estado de sobrecarga constante, no tuviera la energía o los recursos para limpiarse a sí mismo, permitiendo que la basura se acumule. Lo que estamos viendo en la sociedad moderna no es el resultado de un solo factor, sino la convergencia de una serie de comportamientos que, juntos, están creando una tormenta perfecta para la salud cerebral. La falta de sueño es otra pieza del rompecabezas. Cuando nos vamos a la cama, y nuestra mente sigue funcionando a 1000 por hora, saltando de un pensamiento a otro, la calidad de nuestro sueño se resiente. Y el sueño es absolutamente crucial para la memoria. Es durante el sueño profundo que el hipocampo consolida los recuerdos del día, transfiriéndolos a la corteza prefrontal para su almacenamiento a largo plazo. Si no dormimos lo suficiente, o si nuestro sueño es superficial y fragmentado, este proceso vital no ocurre. Es como si la central de correos del cerebro estuviera cerrada por la noche, y todos los paquetes de recuerdos se quedaran en la puerta, listos para ser desechados por la mañana. Por lo tanto, la multitarea, al afectar la atención y el sueño, crea un doble golpe a la memoria, un ataque coordinado que debilita al cerebro por dos frentes diferentes. Y todo esto se agrava con el tiempo. Los olvidos menores de los 20 se convierten en problemas de los 30, que a su vez se convierten en preocupaciones en los 40, y que pueden escalar a una verdadera crisis en los 50 y 60. La curva de deterioro cognitivo, que normalmente es gradual, se vuelve más pronunciada. No quiero asustarlos, pero la gravedad de la situación no puede ser subestimada. Estamos, como sociedad, participando en un experimento masivo sobre la salud del cerebro humano, y las primeras conclusiones son alarmantes. El cerebro está luchando, y está perdiendo. No estamos diseñados para vivir en un estado de perpetua distracción. Nuestra evolución nos ha dotado de la capacidad de enfocarnos, de la capacidad de sumergirnos por completo en una tarea. Es en ese estado de enfoque que se producen las ideas más brillantes, que se crean las obras de arte más profundas, que se resuelven los problemas más complejos. Es en ese estado de enfoque que los recuerdos más significativos se forman, los recuerdos que definen quiénes somos. Si permitimos que este hábito nos robe esa capacidad, estamos sacrificando no solo nuestro potencial cognitivo, sino también nuestra esencia como seres humanos. Estamos renunciando a nuestra historia, a nuestras relaciones, a nuestra capacidad de vivir en el momento. Estamos, en esencia, renunciando a nuestra humanidad. Pero no todo está perdido. Y esa es la buena noticia. He visto el daño, pero también he visto la capacidad de recuperación. El cerebro, en su plasticidad, puede ser reentrenado. Los circuitos que se han debilitado pueden ser reforzados. La conciencia es el primer paso, y ahora, con el conocimiento de lo que está sucediendo, podemos tomar medidas proactivas para recuperar el control de nuestra mente y proteger nuestra memoria. La buena noticia es que este proceso no es irreversible. El cerebro, como ya hemos dicho, es increíblemente plástico, y eso significa que los mismos mecanismos que nos llevaron a este estado de atención fragmentada pueden ser utilizados para revertir el daño. El primer paso es la conciencia. El simple hecho de saber que este hábito es destructivo es el inicio de la curación. Y el siguiente paso es la acción. Les voy a dar algunas herramientas, no como un neurólogo prescribiendo una pastilla, sino como alguien que ha visto los resultados de estos cambios de hábitos en la vida de mis pacientes. Lo primero y más importante es el monotasking. El simple acto de hacer una sola cosa a la vez. No con la intención de ser más rápido, sino con la intención de ser más profundo. Cuando lean un libro, lean un libro. Dejen el móvil en otra habitación. Cuando estén hablando con alguien, concéntrense en la conversación. Miren a la persona a los ojos. Cuando estén cocinando, cocinen. Sientan los ingredientes, huelan los aromas. Cada vez que elijan el monotasking sobre la multitarea, están enviando una señal a su cerebro. Esto es importante. Presta atención. Y están reforzando esos circuitos neuronales de atención profunda. El segundo consejo es practicar el silencio mental.
En nuestra sociedad hiperconectada, la mente rara vez tiene un momento para la nada. Siempre estamos buscando la próxima dosis de información. Pero el cerebro necesita tiempo para procesar y consolidar la información. Es por eso que el aburrimiento, que muchos ven como una plaga, es en realidad un regalo para la mente. El aburrimiento es el espacio en el que la creatividad florece y la memoria se consolida. Permítense tener momentos de silencio. Sin música, sin podcast, sin distracciones. Simplemente dejen que la mente divague. Esto es lo que la ciencia llama el modo de red por defecto del cerebro, el estado en el que se producen los pensamientos más profundos y las conexiones más improbables. Y si eso les parece difícil, pueden empezar con algo simple, como la meditación de atención plena. Solo 5 o 10 minutos al día, sentados en silencio, enfocados en su respiración. Cada vez que su mente divague, y lo hará, simplemente la traen de vuelta, sin juzgar. Este simple acto es uno de los mejores ejercicios que pueden hacer para fortalecer los músculos de la atención. También tenemos que hablar del sueño. El sueño no es un lujo, es una necesidad biológica. Durante el sueño, nuestro cerebro se limpia, se repara y consolida la memoria. La falta de sueño no es un signo de ser un trabajador incansable. Es un signo de una mente y un cuerpo que están agotados y al borde del colapso. Hagan de la higiene del sueño una prioridad. Dejen de usar pantallas una hora antes de ir a la cama. Mantengan su habitación oscura y fresca. Vayan a dormir a la misma hora todos los días. Y por último, el ejercicio físico. El ejercicio no solo es bueno para el cuerpo, es un milagro para el cerebro. El ejercicio aumenta el flujo de sangre al cerebro, lo que a su vez estimula el crecimiento de nuevas neuronas en el hipocampo, el centro de la memoria. Esto es lo que la ciencia llama neurogénesis. Así que, una caminata diaria, un paseo en bicicleta o una sesión en el gimnasio, no es solo por su cintura, es por su memoria, por su capacidad de pensar. El hábito de la multitarea y la atención fragmentada es un problema del siglo XXI, pero la solución es tan antigua como la humanidad. Se trata de volver a lo básico, de volver a lo que el cerebro está diseñado para hacer. Se trata de respetar el ritmo natural de la mente, de darle el tiempo y el espacio que necesita para florecer. Es una elección consciente. Una elección que hacemos cada día, en cada momento, cuando decidimos enfocarnos o distraernos. Y esa elección, con el tiempo, definirá el destino de nuestra memoria, el destino de nuestra mente. No permitan que este hábito les robe su historia. No permitan que les robe su memoria. Tomen el control. El cerebro está esperando, listo para ser reentrenado. La memoria está esperando, lista para ser recuperada. El futuro de su mente está en sus manos. Pero las consecuencias de la atención fragmentada van más allá del simple olvido de datos. La multitarea crónica no solo ataca la memoria, sino que también corroe la fibra misma de nuestra experiencia emocional y social. He visto en mi consulta un fenómeno cada vez más común, la anedonia, la incapacidad de sentir placer o interés por las cosas que antes disfrutábamos. Es un síntoma que a menudo confunde a los pacientes. Doctor Valdés, tengo un gran trabajo, una familia que me ama, y me siento vacío. Hago cosas que deberían hacerme feliz, pero no siento nada. ¿Por qué sucede esto? Volvamos a la dopamina. Cuando la buscamos en pequeñas, constantes dosis de las distracciones, nuestro sistema de recompensa se desensibiliza. El cerebro se acostumbra a la gratificación instantánea, y las recompensas más lentas y profundas, como el placer de terminar un proyecto complejo, la satisfacción de una conversación significativa, o la alegría simple de contemplar un atardecer, pierden su brillo. La atención fragmentada es un interruptor que apaga la capacidad de nuestro cerebro para saborear la vida. Nos volvemos coleccionistas de momentos superficiales, de me gusta y notificaciones, pero perdemos la capacidad de sumergirnos en la riqueza emocional de una experiencia. En el plano social, el costo es igualmente devastador. La empatía, esa habilidad fundamental para conectar con los demás, depende de la atención sostenida. Cuando una persona nos habla, nuestro cerebro no solo procesa las palabras, sino también las inflexiones de la voz, el lenguaje corporal, la emoción en sus ojos. Esta información no verbal, que es crucial para la conexión humana, solo puede ser captada por una mente presente.
Cuando estamos conversando con alguien mientras nuestro teléfono está en la mesa, una parte de nuestro cerebro está constantemente alerta a la posibilidad de una distracción. Esto inhibe la actividad en las neuronas espejo, las células que nos permiten reflejar las emociones de los demás y sentir lo que ellos sienten. He visto a parejas en mi consulta que, aunque están sentadas una al lado de la otra, están a años luz de distancia. Ya no me escucha, me dijo una esposa, con lágrimas en los ojos. Le cuento algo importante y veo sus ojos deslizarse hacia el móvil. Está aquí, pero no está conmigo. El problema no era una falta de amor, sino una falta de atención. El cerebro, entrenado para la distracción, ya no podía mantener el enfoque en la persona que tenía delante. Se había vuelto incapaz de conectar profundamente, de captar la complejidad de una relación humana. La multitarea no solo daña nuestra memoria de los hechos, sino también nuestra memoria de las personas, de los momentos, de las emociones. Y al hacerlo, erosiona nuestra capacidad de construir relaciones significativas y duraderas. Es una tragedia silenciosa que se desarrolla en comedores y salas de estar de todo el mundo, un fantasma que se sienta entre nosotros, invisible y destructivo. La incapacidad de estar presente es el precio de la omnipresencia digital, y es un precio que está minando la base misma de lo que nos hace humanos. La buena noticia, una vez más, es que esta historia no tiene por qué terminar en tragedia. La neuroplasticidad nos da una segunda oportunidad. Podemos, con esfuerzo y dedicación, reeducar a nuestro cerebro y reconstruir las redes neuronales de la atención que hemos dañado. No es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena. No piensen en esto como un tratamiento, sino como un plan de recuperación consciente. El primer paso, y el más radical para muchos, es el ayuno digital. No me refiero a dejar la tecnología para siempre, sino a un retiro estratégico y consciente. Escojan un día a la semana para desconectarse completamente. Dejen el móvil en un cajón, apaguen el televisor, cierren el ordenador. Durante ese día, dedíquense a actividades que exijan su atención completa: caminar en la naturaleza, pintar, leer un libro físico, hablar con sus seres queridos sin interrupciones. Esto le da a su cerebro la oportunidad de restablecerse, de recargar su sistema de recompensa y de volver a apreciar las recompensas más lentas y sostenidas. El segundo pilar es la práctica del trabajo profundo. El neurocientífico Cal Newport acuñó el término deep work para describir la capacidad de concentrarse sin distracciones en una tarea cognitivamente exigente. Para practicar esto, tienen que crear un santuario de atención. Escojan una tarea importante, cierren todas las pestañas irrelevantes, pongan el teléfono en modo avión, y dediquen un bloque de tiempo de 90 minutos a esa única tarea. La idea es sumergirse por completo, sin interrupciones. Es difícil al principio, pero con el tiempo, su cerebro se acostumbrará a este estado de enfoque intenso, y verán una mejora drástica en la calidad de su trabajo, en su creatividad y en su memoria. Otro aspecto crucial es la optimización de los descansos. La mente no puede estar en un estado de enfoque constante, necesita descansar. Pero el descanso de la mente no es una distracción. No es abrir TikTok o revisar Twitter. El descanso de la mente es una actividad que no exige nada de ella. Salgan a caminar. Miren por la ventana. Hagan estiramientos. Dejen que la mente divague. Esto es lo que la ciencia llama el modo por defecto del cerebro, el estado en el que se consolidan los recuerdos, se resuelven los problemas y se generan las ideas más innovadoras. Es en el aburrimiento y el silencio que la mente hace su trabajo más profundo. Finalmente, y no menos importante, está la estimulación cognitiva consciente. El cerebro, como un músculo, necesita ser ejercitado. Pero no cualquier ejercicio es bueno. El cerebro se beneficia de la variedad y la novedad. Aprendan un nuevo idioma. Toquen un instrumento musical. Resuelvan crucigramas o puzzles complejos. Estas actividades fuerzan al cerebro a crear nuevas conexiones neuronales, a expandir sus capacidades. No se trata de una solución rápida, sino de un compromiso a largo plazo con la salud de su mente. Y cada vez que elijan el monotasking sobre la multitarea, cada vez que decidan estar presentes en lugar de distraídos, están dando un paso fundamental hacia la recuperación. Están reescribiendo la historia de su cerebro, una conexión neuronal a la vez. Hemos recorrido un largo camino.
Hemos hablado de la destrucción silenciosa de la memoria por la multitarea. Hemos explorado la ciencia detrás de este fenómeno, desde la dopamina hasta el hipocampo. Hemos escuchado historias de la vida real de personas que han sufrido sus consecuencias. Y hemos esbozado un plan para la recuperación. Pero la verdadera pregunta no es qué hacer, sino por qué hacerlo. La respuesta no está en la productividad, ni en la eficiencia, ni en el éxito profesional. La respuesta está en algo mucho más profundo, nuestra humanidad. La memoria no es un disco duro, un simple almacenamiento de datos. La memoria es el hilo que teje nuestra historia personal. Es el recuerdo de la risa de un hijo, de una conversación significativa con un ser querido, de la sensación de logro al terminar un proyecto. Es la suma total de nuestras experiencias, de nuestras emociones y de nuestras conexiones. La multitarea nos roba la capacidad de formar esos recuerdos profundos. Nos roba la posibilidad de vivir plenamente en el momento. Y al hacerlo, nos roba una parte de nosotros mismos. El futuro de nuestra mente no está escrito en piedra. Cada día, en cada momento, tienes el poder de tomar una decisión. Puedes elegir seguir el camino de la distracción, el camino que está erosionando tu memoria y tu capacidad de sentir. O puedes elegir el camino de la atención, el camino del enfoque, el camino que te permite construir una vida de recuerdos ricos y significativos. Tomen su vida, tomen su atención, y tomen su memoria de vuelta. El momento es ahora. El cerebro está esperando, y la vida, en toda su complejidad y belleza, está esperando que la vivas de verdad.